Buenos días, amigos televidentes, buenos días, amigos de toda la República Dominicana, amigos del mundo. De esta manera iniciamos nosotros, como siempre, el Café de la Mañana por Telecontacto, Canal 57. Un saludo afectuoso y unas felicitaciones sinceras para nuestro amigo Luis Veras, que hoy cumplió su primera semana en Hola País, desde Telecontacto, desde el primer Santiago de América, igual que nosotros, desde esta hidalga de los 30, que llegamos a todo el territorio nacional a través de los sistemas de cable y llegamos al mundo a través de la internet, que es lo más importante, que estemos en la puerta de su casa a través de la pantalla chica, llevando información, orientación, entretenimiento, cuando nos sea posible. Como siempre digo, es con la gracia de Dios que iniciamos cada entrega del Café de la Mañana por Telecontacto, Canal 57. Fíjense que en el día de hoy hay muchos temas que tratar, la prensa escrita, la prensa nacional se está ocupando de importantes temas de actualidad, fundamentalmente de la participación del presidente Danilo Medina en la Cumbre de las Américas, una oportunidad que se nos ha brindado de conocer su origen, 1994, en 1996 entonces se crea la Cumbre Iberoamericana, que son de las acciones concretas que los países poderosos del mundo tratan de crear espacios. Por eso tenemos la duplicidad de tantas instituciones y organismos internacionales, porque las potencias del mundo crean esos espacios para hacer opinión, para comprometer a los gobiernos que participen, para imponer una línea determinada. Hay muchísima duplicidad. Cuando crece el grupo de países en América Latina, que como Brasil con Lula da Silva, con Dilma Rousseff, la Argentina de Kirchner, Ernesto y después de Cristina, el Chile de la dirigente también chilena que permanece en el cargo todavía, el Ecuador de Rafael Correa, la Venezuela de Hugo Chávez, la Nicaragua de Daniel Ortega. Cuando eso comienza a crecer y a desarrollarse, se crea entonces otro organismo paralelo para fortalecer las relaciones económicas, comerciales y políticas de la región, con la capacidad económica que llegó a tener Brasil como la octava economía del mundo, con la importancia económica del petróleo venezolano. Obviamente que había que crear un espacio para establecer unas relaciones comerciales favorables a las economías más pobres. Y de ahí nacen los organismos creados por Chávez, postulados por Rafael Correa, para fortalecer esas relaciones y crear un bloque que nos defienda de la política económica, de la política social de los Estados Unidos, que descuidó, porque hay que decirlo así, su patrio trasero. O sea, la política exterior norteamericana concentró sus esfuerzos en Irak, primero en Kuwait, bombardeó a Kuwait, abrió una operación militar conocida como Operación Desierto en Kuwait, bombardeó, se apoderó del petróleo de Kuwait, y después entonces la emprendió en una descarada intervención que nunca ha podido ser justificada por lo que fue alegada,
contra Saddam Hussein en Irak, detrás del petróleo iraquí, porque el petróleo de Irak y de Medio Oriente, de Kuwait fundamentalmente, esos pozos petroleros establecieron automáticamente, se apoderaron una conexión directa con la familia que gobernaba los Estados Unidos, que es la familia Bush, ligada al negocio del petróleo, el petróleo de Texas. Hay que conocer las estructuras económicas y políticas del mundo y los países que tratan de hegemonizar, de controlar a través de su política exterior, a través de su política económica, a través de su política comercial, tratan de incidir en los países de menos capacidades para entonces lograr votos a favor o votos en contra de. Y esa es la manipulación que se ha estado ejerciendo por parte de la Unión Europea, de los países aliados a Estados Unidos en los importantes organismos internacionales que se dan cita con frecuencia en diferentes escenarios y en las llamadas cumbres, que nunca han resuelto nada, porque las cumbres no han resuelto nada en lo absoluto. A las cumbres van a hacer turismo con los dineros de los pueblos y de los estados, así de sencillo. Un grupo de funcionarios de los países envueltos y signatarios de las cumbres asisten a ellos en países diferentes, gozan del privilegio de una seguridad extrema, se dan el bombo de viajar, pero con los cuartos de los países, de los estados participantes. Entonces, es lamentable lo que ha estado ocurriendo en el escenario mundial con estos organismos. Y hoy, Perú, que inicia su cumbre de las Américas, lo que estarán tratando sobre corrupción y gobernabilidad. Pero resulta que Pepe Kuczynski, presidente recientemente abandonando el cargo por corrupción en Perú, ligado al caso de Odebrecht. Y allí se está tratando el tema de la corrupción, porque es el tema del momento y es el tema que responde a la política exterior norteamericana para que se replique hoy lo que ayer fue conocido como la Operación Cóndor. Ahí está plasmado en un documento de Santa Fe, así conocido, documento de Santa Fe. Se puede recurrir a Google, usted lo encuentra y usted va a ver la descripción de unos documentos desclasificados que no son más que la política trazada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para controlar gobiernos, para persuadir gobiernos, para sustituir gobiernos, para derrocar gobiernos. Pero hay otro documento desclasificado que también usted puede accesar, porque el interés es que usted no crea todo lo que estoy diciendo, sino le estoy dando la herramienta para que usted, que me dispensa su atención, investigue y logre su propia convicción de lo que estoy diciendo. Guerra de baja intensidad. Otro documento importante, desclasificado, que revela cuál es la estrategia del Departamento de Estado de los norteamericanos para incidir en los países y gobiernos que no les son serviles. México se despedaza en lo social, en lo económico.
México vive una situación de desgarramiento que ha tenido que cambiar su política comunicacional porque esa política comunicacional hacia lo exterior estaba sencillamente describiendo a México como lo que es. Muertes por docenas, asesinato vinculado al narcotráfico, autoridades, policías, jueces, políticos vinculados a los cárteles de la droga en México. Pero Estados Unidos no dice esta boca es mía con relación a México y su situación interna. No, porque el gobierno o los gobiernos mexicanos han sido gobiernos serviles a la política exterior norteamericana. Lo que pasa en Honduras, con la corrupción, con el desgarramiento social, con la incidencia, e igual que El Salvador, de las pandillas sustentadas por grupos y cárteles del narcotráfico para hacer y deshacer, porque los pandilleros están vinculados directamente al consumo, a la distribución de estupefacientes en esos países. Colombia. ¿Qué pasa en Colombia con los niveles de inseguridad y los paramilitares haciendo y deshaciendo? Tratando de cuestionar hoy, y lo veo a través, y lo escucho a través de sus portavoces, porque tienen periodistas en las entrañas de los medios de comunicación más importantes. Hay un periodista llamado Carlos Alberto Montaner, que está en una de las más importantes cadenas de radio del país y opina todos los días sobre política exterior, respondiendo obviamente a la política trazada por el Departamento de Estado, porque es un hombre de la CIA. Desde mis años mozo, a Carlos Alberto Montaner lo hemos identificado como un hombre y agente de la Central de Inteligencia Americana y responde desde los medios a esa política, tratando de destacar la calidad humana y la efectividad de la política de Uribe en Colombia y desacreditando a Juan Manuel Santos, que acaba de ser electo Premio Nobel de la Paz por los acuerdos llevados con la guerrilla, que ha traído cierto nivel de tranquilidad en Colombia. Pero eso no le interesaba a los Estados Unidos. Los interesaba mantener la guerra con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para seguir supliendo de armas y municiones al ejército colombiano. Porque es el negocio lo que prevalece. Pero esos son gobiernos serviles a los Estados Unidos y en consecuencia, entonces ellos concentran su torpedeo a los países y a los gobiernos que han sido ciertamente progresistas y que no han respondido a la política de Washington. Sencillamente así. Usted se convence cuando lee esos documentos que yo estoy haciendo referencia para que pueda entender qué está pasando en la región, en el hemisferio occidental. Y la Cumbre de las Américas, donde está el presidente Danilo Medina, hoy es centro de atención de todo el hemisferio, no del mundo, porque entonces en el mundo y en el lado del hemisferio oriental hay otro tema y la concentración de otros esfuerzos. Y es el tema de la posible agresión que los Estados Unidos, aliado con Francia, ya lo dice Macron, el presidente francés, hoy es titular de portada en El País,
el diálogo, el País era un periódico español que se edita aquí en la República Dominicana y viene encartado con el Caribe. Y explica que Macron está dándole razones a los Estados Unidos para que bombardee Siria y al régimen de Bashar al-Assad. Pero Alemania está apoyando una posible operación militar en Siria. Lo que Alemania dice, yo no voy a participar directamente, pero estoy apoyando moralmente, y no dudes tú que económicamente y logísticamente puedan apoyar a los Estados Unidos. Ahora, Rusia, que encabeza otros países que no son los mejores amigos de Estados Unidos, le ha dicho, tengan cuidado, si bombardean el reducido espacio que le queda a la rebeldía en Siria y nos tocan las tropas rusas que están en Siria, propiciando y persiguiendo al Estado Islámico que crearon los Estados Unidos, pudiéramos nosotros responder. Es decir, otra vez en el telón se encuentra la posibilidad de una guerra a gran escala. A gran escala. Y fíjese que Putin no es poca cosa. Putin no es un improvisado en Rusia. Putin fue jefe de la KGB por muchos años, que es la agencia de inteligencia rusa. Putin conoce las estructuras del enemigo en el aspecto militar y ha estado advirtiendo a Donald Trump que no intervenga ni bombardee los espacios que afecten a las tropas rusas. Otra vez los Estados Unidos se vuelven a inventar que el régimen de Bashar al-Assad, que no han podido destruir, porque se llevaron a Libia de por medio, se llevaron a otros países, pero en Siria no han podido lograr el propósito de destutanar el régimen que democráticamente ganó y que ejerce el poder en Siria. Y han hecho todo el esfuerzo, pero no han podido destruir el régimen de Bashar al-Assad. Y hoy, entonces, en un reducido espacio que le queda a los rebeldes para perder el control o asumir el control total, vienen una amenaza y se inventa los Estados Unidos, y yo digo que se inventan porque ya lo han hecho, una supuesta agresión con armas químicas del régimen sirio para enfrentar a los rebeldes que se encuentran en unas dumas, que son como una especie de túneles, de cuevas, y que donde el bombardeo no llega, entonces armas químicas que se cuelan por entre la utilizada por los Estados Unidos en Vietnam, como las famosas bombas Napalm, que eran bombas que tenían un líquido que cuando caían penetraban por todas las cuevas que utilizaban los vietnamitas para defenderse de la agresión norteamericana, y que finalmente perdieron la guerra, la gran derrota del imperialismo norteamericano, conocido en aquel momento como tal. Pero después se inventaron las armas químicas utilizadas por su socio, su aliado, porque Saddam Hussein era un aliado económico, militar de los Estados Unidos. Pero cuando a los Estados Unidos les interesó el petróleo y era la riqueza de Irak, entonces comenzó a justificar acciones concretas y aprovechó los hechos de la Torre Gemela, que ellos sabían que iba a suceder, pero que por una circunstancia que también nos tomaría mucho tiempo describir, sucedieron con la pertinencia. Lo que pasa es que no midieron la capacidad de destrucción.
y el impacto que iba a tener esto. Y con eso justificaron una guerra abierta a un enemigo fantasma. De ahí se recobra la cuestionada elección del Bush hijo, que había ganado con un fraude electoral que se había cometido en Miami. Jeff Poop, su hermano, había cometido un fraude electoral que le permitió la elección del hijo de George Bush. Entonces, ahí aprovechan el escenario, suceden los hechos del 9 de septiembre, y el Congreso Nacional le da todos los poderes al hijo de Bush, al hijo, y con todos esos poderes, entonces pudo actuar y coronarse como el líder del mundo o el dictador del mundo, porque es el imperio que impone políticas. Óigase, la política exterior es compleja, pero hay que darle seguimiento a cada paso. Mire cómo estoy vinculando hechos para poder entonces entender con claridad de esa política exterior norteamericana que ha estado históricamente realizando acciones crueles, incentivando guerras para justificar el saqueo de países o el dominio de países. En Haití no hay nada, en Haití no hay riqueza. Por eso mandaron a la MINUSTAH, que es una careta para mantener la ocupación militar y entonces gestionar la creación de un modelo económico, de un sistema político, servirles a ellos. De eso se trata. Y concentran la atención hoy en Perú, del hemisferio, porque hay otra concentración con el caso de Siria en el hemisferio oriental. Y que nosotros, aunque vivamos en un país tercermundista y subdesarrollado, no podemos, no debemos obviar, no nos podemos sustraer, porque esos huracanes que puedan suceder para allá traerán vientos para esta parte y seremos afectados, porque nuestra economía es dependiente. Y alguien había expresado en un momento que una dependencia económica garantiza una dependencia política. El Fondo Monetario Internacional le presta a los países para a través de ese mecanismo justificar intervención. No tenemos interés en ese país. Y como tenemos inversiones y el fondo tiene inversiones en ese país, tenemos que intervenirlo para que el comunismo no se apodere. Escuché ayer a Carlos Alberto Montaner hablar del comunismo con un lenguaje bastante agresivo contra los países que han desarrollado políticas independientes, poco serviles a los Estados Unidos. En el día de hoy voy a abordar el tema de la manipulación mediática. Cómo los medios de comunicación son manipulados a través de intereses económicos, intereses políticos y hasta intereses militares. Y vamos a poner bastante y ejemplos puntuales, como el caso de la Sunland en la República Dominicana, como el caso de Odebrecht, y el menos importante de los tres, porque no tenemos mucho tiempo para abordar otros, el caso reciente de Soy la Luna, en la que se ha tratado de manipular con un audio que aparece en las redes y atribuirle cosas que ella niega, y yo estoy seguro de que no fue así, porque esa no es el audio, no es la voz de Soy la Luna. Y eso no indica que sea coincidente con el gobierno de Danilo Medina. Pero ya retornamos en el Café de la Mañana por Telecontacto, Canal 57.
Este es uno de los centros más modernos y más grande que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Soy José Fabián, Scout una vez, Scout siempre. Y hoy más que ayer, nuestra sociedad necesita del escultismo. Educar a nuestros muchachos en principios y valores. Apoyemos la construcción de nuestro campo escuela Braulio Rodríguez. Acerque sus hijos a uno de nuestros grupos sin pago alguno. Reciba nuestra ayuda con sus hijos. Asociación de Scout Balden Power Incorporado. Nosotros, siempre listos. Juntos escalemos la montaña altiva, juntos escalemos el Pitagua. Exquisito, delicioso, crujiente, sabroso. Así es, Tropical Lunch, el nuevo restaurante de comida criolla en Santiago. Menú variado cada día, en buffet y platos a la carta, variedad en sándwich, pollo frito, mofongo y un rico sancocho desde las 12 del mediodía. Tropical Lunch, con rápido servicio de delivery, marcando el 809-576-2192. Tropical Lunch, fácil de llegar, cerca de ti, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. José de Luna, subdirector administrativo UAS Santiago. Firme. Soy UAS. Somos UAS. Durante 15 años, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FOMPER, ha cumplido con su misión. Las huellas de FOMPER se encuentran en todo el territorio nacional y son palpables. Proyectos productivos, politécnicos, escuelas, asistencia médica, proyectos sociales, educación, viviendas, instalaciones deportivas e iniciativas solidarias hablan de la obra de FOMPER. Y seguimos avanzando. En FOMPER cumplimos con eficacia y transparencia. Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas. FOMPER. 15 años de la mano con las comunidades. Con los que avanzan. Con los que construyen futuro. Y con los que cuidan el presente. Con los que siembran.
los que creen. Y con los que crecen. Con los que suman. Y con los que sueñan. Con todos los que aman esta tierra. Con la gente y para la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ne González y Asociados, Servicios y Comunicaciones. En Ne González y Asociados encontrarás ventas y reparación de celulares, alquileres y ventas de propiedades, préstamos para micro, pequeñas y medianas empresas, asuntos jurídicos, banco de empleos, asesorías en general. Ne González y Asociados, Libertad esquina Onofre de Lora en Pueblo Nuevo, Santiago, 809-241-1221 y 276-8581. Explícanos tus problemas y le buscamos la solución. Ne González y Asociados. Con nosotros en el Café de la Mañana por Telecontacto Canal 57. Antes de entrar en el tema de la manipulación mediática, debo decir y darle un voto de reconocimiento a la Policía Nacional. La Policía Nacional en tiempo récord ha logrado esclarecer el asesinato del empresario y su yerno, o su nuero, ocurrido el sábado pasado en la Lomota de Altamira, cuando se disponían al pago de la nómina de los jornales de los trabajadores de la finca del señor Bisonó Cabrera. Un hecho que impactó a la sociedad dominicana porque el empresario había sido director general de aduanas en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, era de Santiago y tenía propiedades en Altamira, y entonces la forma en que fue ejecutado, en principio lo que se pensó era un asalto, un atraco, fue bastante agresiva, descabellada, bastante cruel. Por eso se generó una hipótesis paralela y la propia familia reclamó que la policía investigara de alguna manera otras posibilidades y otras razones que no fueran precisamente el atraco. De ahí que la policía hace sus esfuerzos, me imagino yo orientado por la propia familia, que había hablado de una deuda, de un empresario al que le habían comprado unos aguacates, una siembra de aguacate y que no había respondido y que había manifestado algún tipo de resistencia y de amenaza. Y eso permitió que la policía construyera otras hipótesis y comenzó entonces a revisar las cámaras de video, que siguen siendo un instrumento para la persecución del delito y el esclarecimiento de hechos importantes en el país. Fíjense que la mayoría de los casos resueltos han sido gracias a ese instrumento que ha permitido a los investigadores determinar responsabilidades. Ahora resulta que una cámara distante al lugar, pero que es la entrada por donde se cruza a la comunidad de la Lomota arriba desde Altamira, captó el cruce de un vehículo Honda, precisaron, ahora no recuerdo,
la marca, el tipo de vehículo, pero era un Honda, una Jeepeta Honda, que había entrado y había salido de la comunidad, había utilizado la ruta, y resulta ser que ese vehículo era de un hermano de la víctima, el cual fue apresado, interrogado, y obviamente con las estrategias y la técnica de investigación y de interrogatorio, resultó ser que finalmente confesó haber pagado 50,000 pesos por la vida de 2 hombres. A una rata, me imagino. A una rata. Porque un hombre que cobre 50,000 pesos para cegar la vida de un hombre, no importa la calidad humana del hombre o de la víctima, no puede ser un hombre, no puede ser un hombre bueno. Tiene que lo que sea, lo menor que puede ser una escoria humana. Y la policía entonces detecta y ya prácticamente esclarece el hecho del asesinato del pasado sábado en Altamira. Un hermano confesó haber pagado la suma de 50,000 pesos para matar a su propio hermano por la disputa de unas tierras y de una herencia. Oiga hasta dónde llega la ambición del ser humano. Por eso aprovecho para darle un espaldarazo, un voto de confianza a la Policía Nacional, que también llega a la conclusión de apresar al chofer, a los 2 guardianes del vehículo de transporte de valores que fueron atracados, entre comillas, asaltados, en la carretera de Asua a Baní. Es decir, ellos venían de Asua hacia la capital. Y en ese tramo fueron interceptados por unos individuos vestidos supuestamente de militar, y uno de ellos revelaba que el vehículo había dado unos zigzag, que él iba detrás, porque es que esos vehículos son herméticamente cerrados y solamente puede abrir el que va adentro las puertas de la cajuela donde ve el dinero. Solamente de adentro se puede abrir, y con llaves especiales por fuera, que no la tienen ninguno de los que acompañan el transporte de valores. Eso despertó el interés de los investigadores y concluyeron y apresaron, y parece haber confesado que fue un autoasalto, un autoatraco. Ellos mismos prepararon la coartada, se aliaron con unos cómplices que cargaron con 36,500,000 pesos. Y algunos dicen, no, eso no es el dinero, eso es mentira. Bueno, pues déjeme decirle que si fue para cobrar seguro, yo que trabajé en el área de seguro por muchos años, le puedo decir que para poder reclamar tienen que demostrar con documentos fehacientes que ese vehículo en ese momento llevaba esos 36 millones de pesos. ¿Y cómo lo demuestran? Bueno, la ruta que tú hiciste, las entidades financieras y bancarias en que tú recogiste el dinero y las valijas, porque eso deja una constancia en cada punto. La suma de todo ese dinero depositado es que te va a dar 36. Por eso yo digo que es difícil inventarse una suma, y es precisamente la que ha dado la Agencia de Valores atracada y la Policía Nacional, obviamente, que es la que nos ha suministrado la información. 2 hechos importantes acontecidos en un lapso menor de 72 horas, que antes de un tiempo prudente han sido resueltos por la Policía Nacional. Manipulación mediática. Los medios de comunicación son utilizados como instrumento por los grandes intereses políticos
económicos y militares del mundo. No es fortuito que las grandes cadenas de noticias respondan a intereses particulares de gobiernos poderosos. No es fortuito que la mayoría de los periodistas que ejercen periodismo de guerra respondan a una parte o respondan a los propietarios de esos medios de comunicación. Y usted lo ve titubeando y reportando lo que le interesa a la cadena que se sepa. Afortunadamente, Humberto Eco, ya fallecido, el último y el más moderno de los paradigmas de la comunicación, decía que ya no habían receptores, que el receptor, que era uno de los puntos de la comunicación, emisor, el canal y el receptor, así se definía la comunicación, hasta que llegó Humberto Eco, que planteó que ya no existían receptores, sino perceptores, que son dos cosas diferentes. El receptor solamente recibe. El perceptor tiene la capacidad para determinar si lo que yo estoy diciendo aquí es verdad o es mentira. Y por eso yo le decía en un curso ofrecido por la Fuerza Aérea en Puerto Plata a los periodistas sobre seguridad aeroportuaria, y en la que participó Ricardo Nieves y esta muchacha que está en Sol, Anibel Carrosario, y un catedrático de Pucamaima. Y yo le decía a ellos, al término ya, cuando nos dieron la oportunidad, que ya los tiempos han cambiado y que ellos no pueden tener la creencia de que todo lo que ellos dicen desde la Z o el gobierno de la mañana, que son dos de los más importantes medios de comunicación del país, que responden a grupos económicos, todo el mundo se lo va a creer. Todo el mundo no cree lo que ve, lo que dicen por televisión, por radio, porque ya el hecho de receptor, ese papel de receptor, de ente pasivo, ha cambiado. Usted tiene la capacidad, a partir de la proliferación de los medios de comunicación, de las redes sociales, que juegan un papel importante, del internet, de saber las diversas versiones que existen sobre un tema, y entonces usted tiene la capacidad, obviamente, de establecer diferencias y precisar si le están hablando verdad o mentira. Afortunadamente, hoy existe esa diferencia, pero los medios de comunicación internacionales responden a grupos y a partidos políticos y a países poderosos. Y eso también se da en los países, a lo interno. Bueno, todo el mundo quisiera tener. ¿Cuáles son los grupos de poder en la República Dominicana? Todos los grupos de poder en la República Dominicana tienen medios de comunicación. CDN, El Caribe, responden al Grupo Estrella y a Félix García. Son dos de los principales empresarios del país, vinculados con los gobiernos para lograr obras importantes que le permitan elevar sus ganancias y sus saberes. Y esa vinculación lo compromete políticamente, pero también lo compromete económicamente. Yo quiero que algún periodista ligado o vinculado a esa cadena comience a criticar aspectos que toquen las acciones que puedan tener ellos en algunos que otras empresas, para que ustedes vean cómo le va a ese periodista. Entonces esto se le llama autocensura.
se llama censura y autocensura. El periodista se ve en la limitación de no criticar para no perjudicarse, porque lo votan. Diario Libre responde al grupo que era anteriormente dueño del banco, de un banco quebrado. Y ese banco, cuando quebró, entonces, y que algunos de los propietarios fueron a la cárcel, entonces se veía muy limitado a aportar, a hablar del banco de crédito y de los dueños del banco de crédito, los pelleranos me parece, si mal no recuerdo. Entonces,